La Radio del Sur presenta Bolívar Nuestro. Tu historia en clave presente. Con Alejandro López y Rosana Álvarez. Buenos días a todos nuestros oyentes, quienes desde la Radio del Sur nos siguen cada martes de 11 a 12 en nuestro programa Bolívar Nuestro. Bolívar Nuestro es una coproducción entre el Centro de Estudios Simón Bolívar y la Radio del Sur. Vamos a recordar nuestras redes para que nos sigan y conozcan las distintas actividades y programación del Centro de Estudios Simón Bolívar. Por Instagram nos pueden seguir a través de @centro_S_Bolívar, en X, centro_S_Bolívar, y no se pierdan nuestra página web www.cesimonbolivar.com.be. Para la Radio del Sur, por Instagram los pueden seguir a través de la Radio del Sur y la página web www.laradiodelsur.com.be, por donde además pueden seguir el programa Bolívar Nuestro en vivo en la versión online. Aprovechamos la oportunidad para saludar a la gerencia general a nuestra compañera Nieves Valdés, en la gerencia de programa Tamar Sánchez y nuestro operador Wilfredo Rojas. Y por el Centro de Estudios Simón Bolívar, en la producción general, Marian Marrero Hanson, en la asistencia de producción Luxmar Aular, y quien les habla en la conducción, Rosana Álvarez. El día de hoy estaremos conversando sobre una efeméride reciente que acabamos de conmemorar el pasado 7 de septiembre, donde hace 211 años, Marian, ¿me recuerdas? 211 años, se redacta uno de los documentos más interesantes de la producción de la pluma del Libertador, que es poco conocido, pero que sin duda marca una pauta dentro del desarrollo del pensamiento y de las circunstancias de la Guerra de Independencia, como es el Manifiesto de Carúpano, redactado el 7 de septiembre de 1814, en un contexto bastante adverso en los primeros años del proceso bélico de la Guerra de Independencia. Y para ello tenemos hoy como invitado al profesor Aldemaro Barrios, que es magíster en Historia, doctorante en Historia también, licenciado en Ciencias de la Información, es periodista y además ha sido Premio Nacional de Periodismo en el año 2018, mención Derechos Humanos. Además es investigador del Centro Nacional de Estudios Históricos y ha estado en otras oportunidades conversando temas relativos a este periodo histórico con nosotros anteriormente. Bienvenido, profesor Aldemaro. Hola Rosana, hola Marian, un placer estar aquí con ustedes. Ciertamente estamos en un momento crucial de nuestra historia, pero que en los documentos de Bolívar nos dan bitácoras para entender ese momento entonces y el momento actual. Así que vamos a hablar interesante de esta cosa. Es correcto. Bueno, por algo, uno de los lemas de Bolívar Nuestro es tu historia en clave presente, ¿no? Bueno, como nosotros siempre empezamos con un cortecito musical, debemos recordar antes que estamos en pleno Congreso Regional de Historia en Carúpano, que se está realizando 15, 16 y 17. Se va a realizar 15, 16 y 17 de este mes. Y este día vamos a hacer un programa especial en el marco de este congreso, ¿no? Y prácticamente estamos dedicando este mes a Carúpano, ¿no? A todo ese proceso que durante el año 1814 tuvo como espacio de acción justamente esa zona. Estamos de vuelta en Bolívar Nuestro hoy en nuestro programa número 96, que se está transmitiendo durante la realización del Congreso Regional de Historia en Carúpano, que está organizado por la compañera a quien queremos además mandar un caluroso saludo, Gregoria Urbano, que es la coordinadora de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio del Estado Sucre. Y nuestro programa hoy está, por supuesto, dedicado al Manifiesto de Carúpano, ¿no? Para lo cual hemos invitado a nuestro compañero profesor Aldemaro Barrios, que además es experto en este periodo histórico. Profesor Aldemaro, entremos entonces ya al tema, ¿no? ¿Qué pasa? Es importante, antes de comentar este documento de Bolívar que se redacta en 1814, un poco para nuestros oyentes comprender qué es lo que está pasando en estos territorios, en la provincia de Venezuela, entre los años 1811 y 1814, ¿no? Que son años que anteceden a esta crisis que se precipita en el año 14 y que da lugar a este documento del Libertador.
Bueno, Rosana, a propósito de que tú nos pides hablar de los antecedentes, pero es importante destacar lo siguiente. En el Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación, hoy, hay en la maestría de Historia Militar, de donde soy profesor invitado, hay una materia que se llama Pensamiento Crítico del Libertador. Y allí se analizan con los militares, con los coroneles, con los aspirantes a ascenso, todos los documentos fundamentales del Libertador. Tú sabes, hay una cronología de documentos que más o menos describen esa trayectoria de Bolívar y el Ejército Libertador en el sentido de un fin. ¿Cuál es el fin? La independencia. Correcto. Y eso se logró. Por eso ese documento tendríamos que revisar, como efectivamente lo decías tú, qué pasó antes de ese documento para poder tener un contexto. Y lo más inmediato, claro, venimos de una serie de eventualidades, de derrotas como la Primera República, luego la Segunda República con el avance que hizo Boves y toda la destrucción, el exterminio criminal que hizo este señor con guerra indiscriminada. Y Bolívar está en ese momento en Carúpano, tranquilo, sereno, con la mente fría, pensando cómo voy a hacer para reagrupar a esta gente. Eso es lo que está expresado ahí, con todas las calamidades que pudo inferir el ejército realista, con toda su desgracia, porque fue una desgracia. Ahí no quedó de donde... Piedra sobre piedra. Sí, ahí todos blancos, negros. Pero fíjate, con una estrategia muy demagógica, que es la de engañar a los esclavizados, porque la lucha era contra los mantuanos ricos, propietarios, que hasta ese momento habían liderizado ese movimiento revolucionario. Pero sin embargo, Bolívar en ese momento tiene, voy a repetir las palabras del presidente Maduro para que ustedes vean que estamos en la actualidad, cabeza fría, tranquilo y nervios de acero. Y él fue capaz de hacer un documento en el que empieza a analizar las causas de la derrota, de esa derrota. Y llama al reagrupamiento, llama a recuperar fuerzas. Se va a Cartagena, encuentra la situación difícil en Cartagena y dice, bueno, aquí yo no voy a seguir siendo razón para que entre los patriotas nos dividamos. Yo me voy a Jamaica, Carta de Jamaica en 1815, y después se va a Haití y después regresa, y entonces ahí sí es verdad. ¿Qué pasó después? Bueno, Piar había desarrollado junto con Bermúdez y el Ejército de Oriente todo ese proceso. Y a pesar de que Piar había sido derrotado, la única derrota que tuvo Piar en el proceso de independencia fue con Boves en ese año, de 1814. Fíjate entonces que estamos viendo un Bolívar que está repensando la situación, está analizando por qué nos derrotaron, y una de las causas fue la fractura del ejército. Pero le está hablando, aquí lo decía con Marián, ¿a quién le está hablando Bolívar? ¿Cuál es la audiencia a que va dirigida esa carta o ese manifiesto de Carúpano? A los oficiales que están anárquicos, que están por aquí jalando por aquí por allá, y dicen no, hay que recuperar el mando único. Y el mando único lo tenía él. El acto de confianza más bello que puedo yo significar en este momento, me estoy yendo por otros lados hasta la pregunta que tú me hiciste, es lo que dijo Camilo Torres, que dijo, la república es Bolívar. Que por ahí el título del profesor Guerra Vilaboy va más o menos por allí, ¿no? Él es la revolución. Él es la revolución. Y en ustedes pueden revisar la página 89, literalmente dice así, Camilo Torres, allí donde está Bolívar está la república. Saludos. Ahora, profesor, fíjese, claro, para entender un poco, o sea, cuáles son las causas de la crisis, yo creo que es importante explicar, bueno, nosotros iniciamos nuestra primera república en 1811, con esa acta de independencia, nacimos como república con una constitución, empezó ese proceso político que luego, bueno, terminó en un enfrentamiento bélico, en donde Miranda tuvo un papel importante,
Y bueno, se conoce pues la firma de la capitulación en un momento de verdad bastante adverso. Se pierde la Primera República y Bolívar genera un documento analítico muy conocido, Manifiesto de Cartagena, en donde hace un análisis bastante pormenorizado de cuáles fueron esas causas, ¿no? El sistema federalista, el tema de las repúblicas aéreas, no estar, digamos, conectado con la realidad, el bendito terremoto de Caracas, que también inspiró temor en los pobladores de la provincia. Pero digamos, después de 1812, cuando se emprende la campaña admirable, que es justamente la que da inicio a esta Segunda República, Bolívar logra, ¿verdad?, tomar el centro, tomar Caracas, entra por Táchira, llega a Caracas y está Mariño también en la misma, pero por oriente, ¿no? Sí. Y está además proclamando otra república, una república de oriente. Ellos logran los dos, liberar esos dos extremos, pero llega un punto en que se enfrentan los liderazgos en ese momento, ¿no? ¿En qué medida, o digamos, cuál cree usted que serían las causas de ese colapso de esa Segunda República que más o menos refleja Bolívar en ese documento del Manifiesto de Carúpano, que ya no es un documento tan analítico y político, sino es un documento como más íntimo? Uh-huh. ¿En qué medida cree usted que ese documento refleja las contradicciones en lo interno, ¿no? 3 aspectos. Ajá. Uno, el aspecto espiritual, religioso, uh-huh, que tiene que ver con una crítica que Bolívar hace en ese documento a la cúpula de la iglesia. No la señala expresamente, uh-huh, porque Bolívar es suficientemente astuto para no meterse con para no meterse con un monstruo como ese. Correcto. Pero sin embargo señala y dice: la masa de los pueblos descarriada por el fanatismo religioso. ¿Qué hicieron la cúpula eclesiástica cuando trataron de derrocar bueno, lo sacaron por un momento del mandato a Chávez? Sí. La cúpula religiosa, como entonces, uh-huh, también uh-huh, fue eco de los obstáculos, uh-huh, que impusieron los procesos, el proceso liberador que estaba liderando Bolívar. Uh-huh. Con eso que tú decías del terremoto, bueno, entonces tenemos, para que no haya terremotos, tenemos que irnos con la monarquía. Sí. Mentira. Sí, claro. Es mentira. Ese es el primero. El segundo, digo en términos sencillos, ¿no?, para no complicarnos tanto. El segundo es el término social. Uh-huh. ¿Quién componía la masa del ejército libertador en ese momento? ¿Quién lo dirigía? Bueno, lo dirigían los blancos mantuanos, los propietarios. Y la astucia de los realistas fue buscarse a uno que era parecido a un pardo. En carácter, sí. En carácter, y que era un terrible, sí, como Boves, para entusiasmar la masa de esclavizados y agrupar a hombres que estaban luchando por cierta libertad, les ofrecían terrenos y tal. En fin, logró armar un ejército de esclavizados y de pardos que se enfrentaron al ejército libertador, que en su mayoría le hacía falta el color negro y el color pardo para poder armarse de masa, digamos, popular. Y la tercera, en el ámbito militar, bueno, fue las aspiraciones, las ambiciones de los jefes de la cúpula militar, como Mariño, como Bermúdez, que bueno... Los orientales. Sí, fundamentalmente los orientales, porque Urdaneta no tenía ese problema, pero digamos, esas pugnas fracturaron el ejército libertador. Esos fueron, digamos, básicamente 3 aspectos de esa derrota. Sí, es importante además entender que la causa independentista al principio no estaba, digamos, dentro de la mente, pues, del común del pueblo. No era una causa a la que la mayoría del pueblo con la que la mayoría del pueblo se identificara. Era más bien una causa de criollos, ¿no?, de mantuanos, aun cuando a partir del 19 de abril de 1810 se tiene registro de participación de pardos. Seguía siendo una causa que solo estaba, pues, en la esfera y en el ámbito de los criollos, ¿no? Haría falta entonces esta crisis de alguna manera para que Bolívar comenzara a entender la necesidad de incorporar a los sectores mayoritarios dentro de este proceso de liberación, de independencia. Hay una figura aquí que a mí de la que me gustaría conversar un poco, que bueno, que
determina en gran medida el ambiente conflictivo del momento. Y para ello, antes de mencionarlo, quisiera leer un extracto de este documento que estamos discutiendo hoy, del Manifiesto de Carúpano, redactado el 7 de septiembre de 1814, ¿no? Bolívar dice: si el destino inconstante hizo alternar la victoria entre los enemigos y nosotros, fue solo en favor de pueblos americanos que una inconcebible demencia hizo tomar las armas para destruir a sus libertadores y restituir al cetro a sus tiranos. Aquí, cuando yo leo esto, recordé automáticamente pues esa contradicción, esa paradoja de que lamentablemente esa república se perdió por nosotros mismos, por decirlo de alguna manera. Ese caudillo José Tomás Boves, que como usted venía diciendo, profesor, capitalizó un descontento o esa sensación de desigualdad, que no era una sensación, era una realidad, en verdad, en torno a su causa destructiva, fue un factor que además definió un aspecto que muchas veces no nos gusta hablar, que son las características raciales y sociales que tomó la guerra de independencia en estos primeros años. ¿En qué medida ese manifiesto de Carúpano refleja o asoma ese conflicto racial y social que no solamente, es decir, la guerra de independencia no solamente era un problema político o un problema digamos, económico, era un problema social y racial profundo que se evidenció justamente en esa figura de José Tomás Boves? No, bueno, lo dice expresamente, Rosana, expresamente lo dice. Cuando Bolívar habla de este tema social, él expresamente en el documento, en el manifiesto, dice, pensando y analizando el documento, o sea, ¿a qué audiencia le dirige Bolívar ese documento? ¿Quién quiere él que lo escuche? Y bueno, yo veo ahí, le decía a Marián, que era la oficialidad en primer lugar, pero también aquellos dirigentes populares que de alguna manera estaban de un lado o de otro. Cuando decía: vuestros clamores deben dirigirse contra esos ciegos esclavos que pretended ligaros a las cadenas que ellos mismos arrastran. ¿Qué está diciendo? Está señalando expresamente que hay una ceguedad en las ideas de una población sufrida, dominada, esclavizada, y que tienen que abrir los ojos. Entonces, eso es similar a lo que ocurre hoy día con la guerra cognitiva. Esta mañana nada más una estudiante me manda un documento de la Unión Europea, el narcotráfico tan. Me dice el cartel de los soles. ¿Por qué no me das otra información y buscas información en Telesur para que te aclaren las ideas? Claro. O escucha la radio del sur para que te entiendas qué es lo que está pasando realmente. Sí. Es decir, que el engaño, los señuelos, siempre han sido usados en términos de guerra. Y la guerra no es nada más que eso, si nosotros nos ponemos a buscar los principios filosóficos de lo que es guerra es engaño. Claro, totalmente. Por eso es que la paz cognitiva que es una propuesta que estamos haciendo desde el doctorado de historia, es la verdad, es el repliegue de la conciencia de lo que realmente está ocurriendo. Claro. Hay estudiosos que dicen, he leído algunas, que este documento de Bolívar lanza más bien una crítica al pueblo. O sea, es como un reproche. Dicen que es un reproche en donde Bolívar, prácticamente afirma que no se está preparado para la libertad, pues, y de alguna manera asumen estos estudiosos que es un reproche, digamos, negativo, pues. No, yo no lo veo. Fíjate, si tú lo lees a conciencia, no. Cuando él dice: no os indignéis contra los mártires que fervorosos defensores de vuestra libertad han prodigado su sangre en todos los campos. Él está con un espíritu noble, chico. Bolívar le está diciendo a ellos: abre los ojos, muchacho, que te estás engañando. Claro. Está consciente. Está haciendo un acto de orden más bien pedagógico. Está diciéndoles: miren, esto es lo que está pasando. No lo que le están diciendo hoy, lo que está pasando es esto. Sí. Ahorita sí vamos a nuestro corte, pero al regreso, a mí me gustaría que, no sé si maneja la información, pero tuve la curiosidad de cómo circuló este manifiesto en la época, quiénes lo leyeron, dónde se publicó por primera vez. Vamos a nuestro corte y regresamos con más de Bolívar Nuestro, hoy con el profesor Aldemaro Barrios, hablando sobre el manifiesto de Carúpano.
No te apartes de nuestra programación. Ya volvemos con más de Bolívar Nuestro. Estamos de regreso con más de Bolívar Nuestro. Bolívar Nuestro. De regreso hoy con Bolívar Nuestro, dedicado al Manifiesto de Carúpano, un documento redactado por el Libertador el 7 de septiembre de 1814, en medio de uno de los momentos más adversos después de armarse esa legión de bobes que puso en huida a los caraqueños hacia Oriente, en ese episodio catastrófico que se conoce en la historiografía como la emigración a Oriente, la caída de la Segunda República, un momento definitivamente complicado, pero que no opacó la claridad intelectual, política del Libertador como para poder generar este manifiesto, en donde además recoge una reflexión personal, pero también dirigida a sus oficiales, como nos viene comentando el profesor Aldemaro Barrios, quien es nuestro invitado de hoy. También recoge ánimo justamente para que en medio de esa derrota, pues el ejército continúe en el camino hacia lograr la liberación, el objetivo final, pues, que es la liberación de este territorio. Antes de continuar, vamos a recordar un par de efemérides que conmemoramos esta semana. El 19 de septiembre recordamos el natalicio de José Félix Rivas, que además tuvo un papel también importante en este capítulo, y de esto hablaremos también más adelante con el profesor Barrios. Y el 21 de septiembre, pues el natalicio de Matea Bolívar, una de las grandes hayas de El Libertador. Antes de irnos al corte, yo dejé una pregunta al aire al profesor Aldemaro. Le preguntaba, ¿dónde se publicó por primera vez este manifiesto? ¿Quiénes lo leyeron? ¿Cómo se difundió este documento que contiene además un mensaje bien sentido, bien potente? Bueno, esa es una proclama que si tú te pones a reflexionar sobre el contenido, te das cuenta a quién va dirigida especialmente. Esa proclama está dirigida a los oficiales, a los oficiales del Ejército Libertador, que en ese momento estaban pues fracturados, unos por aquí, otros por allá, divididos. Y Bolívar, en cualquier aspecto de orden militar, ahí ocurrió algo que se llama repliegue, luego el reagrupamiento. Estoy hablando del método de guerra. Repliegue, reagrupamiento, resistencia, contraataque y victoria. Eso fue lo que ocurrió. Ahora, ¿cómo ese documento fue publicado en algún periódico? No tengo registros de eso. Ha sido nombrado recurrentemente como la Carta de Jamaica, en libros, en autores. No. Sí. De manera que tiene una poca difusión, pero que si entendemos la audiencia, repito, a quién fue dirigida esta proclama o estas ideas, bueno, indudablemente que era la oficialidad, que era necesario recuperar la unidad, que era necesario, fíjate tú, ahí hay los aspectos fundamentales de lo que es la ética bolivariana, están expresados en ese documento. Si tú te pones a buscarlo y tú ves ahí que él habla de la verdad, ocurrió esto, amigos, esto es lo que ocurrió. Habla de el honor, que es como otro de los principios de la ética bolivariana, y habla de la justicia, y incluso él se autocritica y reconoce cuáles son los errores y se pone a la orden para cualquier eventualidad. Él asume la responsabilidad. Sí. ¿Quién asumió la responsabilidad del año 92? Bueno, eso es bolivariano, ¿saben? Sí, reconocer que se cometió un error, pero que volvemos, nos reagrupamos, y contraatacamos y victoriosos llegamos. Sí. A propósito de eso, quisiera leer uno de los extractos del documento, porque claro, uno está hablando del documento y nuestros oyentes dirán, ¿pero qué dice ese documento? Bueno, voy a seleccionar aquí algunos párrafos, ¿no? Dice, muy distante, y en el tenor este que usted dice de la asunción de la responsabilidad, muy distante de tener la loca presunción de conceptuarme inculpable de la catástrofe de mi patria, sufro al contrario el profundo pesar de creerme el instrumento infausto de sus espantosas miserias,
pero soy inocente porque mi conciencia no ha participado nunca del error voluntario o de la malicia, aunque por otra parte haya obrado mal y sin acierto. Sed justos en vuestro dolor, como es justa la causa que lo produce. Vuestros hermanos, y no los españoles, han desgarrado vuestro seno, derramado vuestra sangre, incendiado vuestros hogares y os han condenado a la expatriación. Este párrafo es bastante fuerte porque, bueno, admite vuestros hermanos y no los españoles, que aquí es un poco el tema de la guerra civil, ¿no? O de la guerra entre venezolanos, ¿no? Que es el carácter que asume la guerra en estos años, ¿no? De alguna manera, Bolívar comienza a darse cuenta de que efectivamente ya eso que él había tratado de diferenciar con el decreto de guerra-muerte, que es diferenciar españoles de americanos y que la guerra sea internacional, en este periodo pareciera no funcionar porque se están enfrentando venezolanos, ¿no? Sí. Es un aspecto, elocuente ese texto ahí. Bastante. Ese tema, por ejemplo, de la división entre los líderes, ¿no? Piar y Rivas se enfrentan a Mariño y a Bolívar. Los culpan, los responsabilizan de los errores. Y ahí ocurre una primera fractura que es insalvable. De ahí en adelante pareciera que eso va a determinar el desarrollo de la guerra y las complicaciones que va a tener Bolívar para poder retomar nuevamente el liderazgo. ¿Qué nos puede comentar? Bueno, efectivamente, mira, ahí cuando vemos nosotros esa situación de anarquía que hay, en la que se pierde la unidad de mando, ninguna guerra se gana dividido, pues. Todas las guerras y todos los combates, incluso no en tiempos de guerra, todos los combates sociales se ganan en unidad, no con división. Ese es un principio básico. Luego está el tema de el reconocimiento de los liderazgos, reconocimiento de los liderazgos. Quizás allí estaba el ápice de la fractura. Piar Pardo, Bolívar, Mariño, Mantuanos, ricos, ¿no? Y Bolívar se da cuenta de eso. Bolívar se da cuenta, pero de nuevo, con calma, y dice, bueno, vamos a revisar lo que pasó allí y tal y qué sé yo. Y efectivamente, el año, al par de años después, en el 15 y en el 16, Piar da muestras de esa capacidad que tenía como estratega. Gana la batalla de Juncal, junto con Cedeño, que está por allá en Caicara, traza una acción o una estrategia que es distinta a la de Bolívar, que es atacar Caracas, y dice, no, vamos a atacar por la retaguardia, vamos a atacar por donde están las fuerzas, por donde están los recursos. Y Bolívar se da cuenta de eso. Pero es que no es solamente el hecho de la movilidad física, ¿no?, la geográfica, sino de quienes componían el ejército libertador. Piar llama a los indios, llama a las mujeres, llama a los negros, les dice, mire, ustedes son el pueblo que va a liberar, sean ustedes mismos, sean ustedes el ejército libertador. Y entonces ellos atienden ese llamado. Bolívar se da cuenta de eso y destaca el valor, en este caso de Piar, al conformar eso que hoy es doctrina del ejército de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es un ejército popular. Sí. Y de allí en adelante empieza la guerra popular. Y entonces empiezan a reducirse las fuerzas dentro de los realistas, y se controla el recurso fundamental que es Guayana. Se controla el Orinoco, el Apure y el Meta. Es decir, estamos entonces en una ventaja tremenda desde el punto de vista geográfico. ¿Hay posibilidades, profesor, de establecer algún tipo de continuidades o similitudes en estos documentos que se generan en este periodo, que son el Manifiesto de Cartagena, el Manifiesto de Carúpano y luego lo que Bolívar va a reflexionar en Jamaica? Estamos de vuelta acá con el profesor Aldemaro Barrios conversando sobre el Manifiesto de Carúpano. Dejamos una pregunta al aire que tiene que ver con qué similitudes o continuidades se pudieran establecer entre tres documentos que produjo Bolívar en ese periodo, en ese contexto, y producto de esas vivencias que se estaban dando en ese momento bélico de independencia, ¿no? Que son
el Manifiesto de Cartagena, que se produce en 1812, en donde se analiza las razones de la caída de la Primera República. Le sigue el documento que hemos estado conversando hoy, el Manifiesto de Carúpano, que se redacta el 7 de septiembre de 1814, y bueno, la archiconocida Carta de Jamaica en 1815. ¿Qué reflejan estos papeles sobre ese pensamiento de Bolívar y sobre ese continuum, pues, que tuvo? Lo que hace Bolívar en cada uno es lo que uno en estrategia comunicacional llama análisis situacional. Es decir, el análisis de la situación pasada para poder determinar lo que vendrá, por eso es que en la Carta de Jamaica él puede pronosticar que efectivamente la independencia se va a lograr si se hace esto, pero hace además un brillante diagnóstico de América y del mundo. Tiene clara idea de lo que está pasando en el mundo. Si nosotros hoy no vemos lo que está pasando en Gaza o en Ucrania, no vemos lo que está pasando dentro de Estados Unidos, mal podemos entender este señuelo que nos están, estas amenazas que nos están dando. Entonces Bolívar tenía claro eso, pero hay como te decía, hay una continuidad en el análisis de la situación en ese momento. En la carta en el Manifiesto de Cartagena lo hace, pero no han pasado los eventos que inmediatamente después pasaron. Pasó la campaña Admirable, vino la derrota con la recuperación del territorio por parte del ejército realista, pero entonces en Carúpano vuelve cabeza fría a analizar con tranquilidad lo que está ocurriendo, y da unas luces efectivamente en ese documento que le permiten a él, digamos, como prologar lo que después escribió en 1815 con la Carta de Jamaica. La Carta de Jamaica es mucho más completa, mucho más, es decir, es un análisis internacional. Aquí está haciendo un análisis militar, político, social, incluso espiritual, porque cuando critica a los religiosos está diciéndole, bueno, ustedes son también responsables de esta derrota. Entonces, creo que hay lo que llama el profesor Carreramas, tiempo continuo, ¿no? Tiempo histórico continuo. Hay una ruptura evidente entre cada periodo. En lo que fue la campaña Admirable, ese proceso de la Segunda República, hay una ruptura, pero él vuelve de nuevo con ánimos. Es decir, en un personaje que hace un momento hablábamos de eso. Todavía Bolívar, sí, bueno, habría que analizarlo con más detalle. Bolívar en ese momento no se ha convertido en un sujeto histórico. ¿Qué significa con esto? Que Bolívar no es popular, sino a partir de ese momento, cuando él se da cuenta y dice, ya va, pero aquí hacen falta los negros, las negras, las indias, los indios, aquí hacen falta los pobres de este mundo que creen que tienen ideas esclavizadas. Entonces hay que darles claridad. Cuando Bolívar se convierte en sujeto histórico, cuando deja de ser la persona Bolívar para convertirse en un pueblo, bueno, empiezan los realistas a temblar. Cuando Chávez se convierte en pueblo, en sujeto histórico, bueno, la oposición empieza a dar tumbos y cuando, bueno, viene Nicolás y se convierte como efectivamente en este instante, en este proceso, se está convirtiendo en sujeto histórico, porque ya tú ves cómo ha arraigado su mensaje para la defensa de la nación, donde estamos todos metidos, porque no es adecos, ni copellanos, ni PSUvistas, ni comunistas, somos todos en esto, porque están agrediendo a Venezuela. Y en ese momento Bolívar empieza a constituirse en sujeto histórico del pueblo venezolano. Es interesante ese fenómeno cuando los líderes empiezan o notan, se dan cuenta de que las causas no son solamente políticas, no son solamente económicas, no son solamente militares, sino que atraviesan, transversalizan a la humanidad, pues a la sociedad. Y es justamente un poco lo que usted está diciendo, en el momento en que Bolívar se da cuenta de que no se trata solamente de una guerra en contra de los españoles por la libertad, sino que es una guerra que además tiene que estar constituida por la mayoría de la gente, que es al final la que va a usufructuar esa libertad. Hay un párrafo que creo que es el final de este documento, que de verdad es bastante emotivo, ¿no? Bolívar dice: libertador o muerto mereceré siempre el honor que me habéis hecho.
sin que haya potestad humana sobre la tierra que detenga el curso que me ha propuesto seguir hasta volver segundamente a libertaros. O sea, el tipo no ha perdido la esperanza, exactamente. Segundamente a libertaros por la senda del occidente, regada con tanta sangre y adornada de tantos laureles. Y aquí este cierre es hermosísimo. No comparéis vuestras fuerzas físicas con las enemigas, porque río es comparable el espíritu con la materia. Vosotros sois hombres, ellos son bestias. Vosotros sois libres, ellos son esclavos. Combatid pues y venceréis. Dios concede la victoria a la constancia. Impresionante cómo en medio de toda esa adversión, Bolívar sigue manteniendo pues la convicción de que va por el camino que tiene que ir y que definitivamente va a haber una oportunidad en el que va a poder consolidar esa victoria. ¿Cómo hace un hombre en medio de tantas adversidades? Es que en ese momento Bolívar, todo el desarrollo de la guerra se hace en la costa, todo en la costa norte de Venezuela. Y el anclaje de poder que tenían los españoles, los realistas, en el sur, calladamente le estaba suministrando toda clase de recursos, comida, transporte por vía marítima. El transporte pesado de armas se hacía por vía marítima. Sí. Todos los insumos para la guerra los tenía asegurados los realistas. Entonces es un momento crucial, porque cuando uno ve ese mapeo que está haciendo Bolívar en el manifiesto, le está dando una enorme arenga, le está diciendo le está diciendo a los oficiales, pero también le está diciendo al pueblo, mira, nada más que con fuerzas físicas no se gana, porque si tú tienes el espíritu y la moral alta, cualquier arma se puede usar para derrotar a un enemigo. Sí. ¿Y qué demostró el pueblo vietnamita en la guerra? Claro. Porque un hijo y un estudiante me decían, pero profesor, esos tipos pelearon hasta con flechas de bambú, con trampa. Bueno, y los derrotaron. Así es. Profesor, para ir cerrando un poco la reflexión que hemos estado desarrollando en esta mañana, ¿qué cree usted que podríamos rescatar de una relectura actual de ese documento, ¿no? ¿Cómo pudiéramos los venezolanos, en el contexto que además usted lo ha mencionado constantemente, pues el contexto adverso que también estamos viviendo hoy en día, leer este manifiesto de Carúpano, cómo pudiéramos, qué cosas nos pudiera legar, qué cosas nos pudiera bueno, mira, ahí con el cierre del documento del manifiesto de Carúpano es muy, muy, muy elocuente para estos días. Y la arenga que Bolívar usó en ese momento no nos permite ni bostezar, ¿sabes? Ni estornudar. Sí. Y es combatir y vencer. Sí. Dios concede la victoria a la constancia. Correcto. Simón Bolívar, 7 de septiembre de 1814. Muchas gracias por la invitación, Rosana, y a ti, Muchísimas gracias al profesor Aldemaro Barrios, que nos acompañó hoy para conversar sobre el manifiesto de Carúpano, documento redactado por el Libertador en 1814, en medio de condiciones muy adversas, pero que encierra además una profunda convocatoria a continuar luchando por la libertad, a efectivamente no desmayar y a ser cada vez más consecuentes con los objetivos de libertad. Una arenga que además, como acaba de decir el profesor Aldemaro, nos convoca hoy en día también en medio de las circunstancias que estamos viviendo, y no solo a Venezuela, sino a todos los pueblos del mundo que están resistiendo los terribles ataques del imperialismo y el egoísmo que ha caracterizado a estas naciones invasoras. Llegamos al final de nuestro programa Bolívar Nuestro. No nos despedimos sin antes recordar a nuestro equipo que hace posible este espacio: por la Radio del Sur, en la gerencia general Nieves Valdés, en la gerencia de programación Tamar Sánchez, nuestro operador Wilfredo Rojas, por el Centro de Estudios Simón Bolívar, nuestra amiga, compañera y productora Marian Marrero Hanson, en la asistencia de producción nuestra querida Luxmara Ular, y quien les acompañó en la conducción de este programa, Rosana Álvarez. Nos escuchamos el próximo martes.
Llegamos al final de Bolívar Nuestro. Nuestro. Tu historia en clave presente. Con los mejores cuentos Sobre nuestro libertador Simón Bolívar. Los esperamos de nuevo el próximo martes.